Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Domingo, estamos aquí como siempre y siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy tenemos a Miguel Cecilio Botella, catedrático, médico, catedrático de antropología, que nos ha dicho en un libro precioso que llega a todo el mundo. Creo que no debe faltar en ninguna biblioteca. Y como cada semana, pues haremos nuestras preguntas de rigor. Predicar la fe católica en el Anahuac. ¿Cómo podían llegar allí? Porque esto está muy lejos. Hombre, y pues, sin embargo llegaron, los dominicos hicieron lo mismo también. Los primeros que llegaron fueron 12, que se llamaban los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Sí, se llamaron los 12 apóstoles y eran el principio fueron franciscanos todos. Fueron franciscanos todos, la orden mendicante más importante y además fuertemente relacionada, incluso parece que por motivos familiares, con el emperador Carlos V. Entonces ellos desembarcaron en Veracruz y fueron caminando hasta llegar a la Ciudad de México. Fueron caminando y cuando llegaban con los hábitos destrozados, con mucha hambre, muy delgados, y entonces pues uno de ellos, por ejemplo, Motolinía, pues el pobrecito Motolinía, realmente evangelizadores con ese espíritu mesiánico, ¿no? Y por eso ellos vivieron allí, murieron allí, todo, y bueno, muchos de ellos eran extranjeros, Muchos de estos 12 apóstoles eran alemanes o eran de la zona de Bélgica, sí. Todos estaban dentro del imperio, sí. Yeah. Acogían el cristianismo, pero continuaban con sus prácticas, pero nunca se respetó la forma de hacer de los demás. Eso es verdad, los españoles nunca respetaron a los indios en este sentido. Los españoles, sobre todo los frailes, decían que ellos que ellos tenían miles de conversiones, que las conversiones eran múltiples, se convertían multitudinariamente, pero la realidad, y lo describe Bernardino de Sahagún, la verdad no era esa. La realidad es que aparentemente acogían la religión, el cristianismo, pero en realidad seguían manteniendo sus costumbres. Otra cosa, por otra parte, fácil de comprender, porque ellos desarraigar completamente un contexto cultural de milenios en esa zona, pues es realmente difícil, ¿no? Así que ellos acogían, digamos, aparentemente, pues exactamente igual que los musulmanes convertidos aquí en España, ¿no? Después de la guerra de Granada, o los judíos, ¿no? Aparentemente acogían la religión cristiana, pero en la realidad no. Y por eso Bernardino de Sahagún se aplicó a conocerlos para poder desarrollar esa costumbre. La iglesia colocada en lo más alto de la pirámide de Cholula, así se hicieron trabajo. Cholula tiene 365 iglesias, uno por cada santo del año. ¿Lo sabías esto tú? Sí. Pero claro, extraña mucho el que pusieran una iglesia encima de la pirámide de Cholula, que es la más grande, además, la más grande de México y quizás del mundo, ¿no? Una pirámide inmensa. Pero allí hicieron un templo que todavía está, yo lo he visto, pero no los debe de extrañar, puesto que, por ejemplo, aquí en Granada, en mi ciudad, pues sobre la mezquita árabe colocaron la iglesia cristiana, colocaron la catedral, la capilla real, donde están enterrados precisamente los reyes católicos. Así que era una costumbre el superponer el cristianismo a el paganismo que había, evidentemente. Y así, por ejemplo, hoy tenemos en México la Virgen de Guadalupe, que está, bueno, que es el icono más grande de México, ¿no? Cuando precisamente apareció, según la leyenda, apareció en un sitio que era un templo dedicado a una deidad femenina mexicana, ¿no? Prehispánica.
La superposición cultural de una religión a otra desde los romanos se ha producido siempre. Bernardino de Sahagún, la intención de aprender con la mayor profundidad posibles las costumbres y cultura de los nahuas queda clara en su obra, aunque se dice que los jesuitas fueron los primeros en ponerlo en marcha y en Oriente hicieron lo mismo, se dice, ¿eh? Los jesuitas no. No, los jesuitas, que además los jesuitas tardaron más en llegar, fueron los franciscanos. Y Bernardino de Sahagún era un franciscano que absolutamente impensable las cosas que hizo, las maravillas, porque este hombre se dedicó a conocer profundamente, y es el testimonio más importante que tenemos de las culturas prehispánicas de allí, a conocer profundamente con un método antropológico muy moderno, a conocer cómo eran las costumbres de aquella gente. Su intención era conocerlas para atacarlas, claro, pero desde luego nos ha dejado un testimonio realmente maravilloso. Es la obra de Sahagún, es la obra más importante que se ha hecho de una colonización en toda la historia de la humanidad. No extraña que relataran muchas descripciones de los sacrificios humanos, tanto Sahagún como de otros cronistas de la época. O sea, Sahagún sí que pone en su obra el relato de los sacrificios humanos. Claro, pues tenía que mostrar cómo era aquello de abominable, de demoníaco, pues para poder atacarlo después. Y claro, pensemos una cosa, una costumbre tan absolutamente chocante con lo que se llevaba en Occidente con el cristianismo, porque al fin y al cabo el cristianismo, querámoslo o no, pues no permitía el canibalismo y sonaba una cosa muy extraña, ¿no? Entonces ese choque cultural tan extraordinario es como encontrar algo que nunca se había pensado. Bueno, pues claro, eso provocó el interés de todos estos historiadores y de todos estos cronistas para poder demostrar cómo era aquella gente. Ciertamente las páginas de Sahagún son realmente maravillosas, incluso pone recetas de cocina de cómo se cocinaban los restos humanos, ¿no? Luego tenemos a José de Acosta, gran desconocido en España, aunque su obra tuvo mucho más predicamento en Europa en general. Este estuvo ligado a la Compañía de Jesús, lo cual quiere decir que José de Acosta sería jesuita, ¿no? Era jesuita, claro. José de Acosta era jesuita y desde luego fue un hombre que actuó, de una manera. Él descubrió la corriente de Humboldt. Él se planteó un problema que era teológico. Si llegan las personas occidentales, llegan a América y se encuentran gente allí, ¿de dónde viene esa gente? Entonces, claro, uno hablaban de la Atlántida, que había por la Atlántida, y él no. Él intuyó que existía un paso entre el viejo y el nuevo mundo, que era lo que oía el estrecho de Bering, claro, y que por ahí pasaron. Ciertamente era un hombre magnífico en cuanto a su visión científica de la geografía y de la historia. Juan Huarte de San Juan. Su obra más importante fue el examen de los ingenios para las ciencias y resulta raro que su obra contase con el beneplácito de la Iglesia. Claro, porque él hablaba de la razón y hablaba del cerebro. Hablaba del cerebro y hablaba de las funciones cerebrales y realmente eso no estaba de acuerdo con lo que en ese momento se hablaba en la Iglesia. Uno de sus puntos de partida era la variabilidad humana y hay dos personas no hay dos personas iguales en nada. Eso es verdad. Absolutamente, pero no solo, eso no es del todo cierto. No hay dos personas iguales, pero no hay dos ratones iguales, no hay dos caballos iguales, no hay ningún ser vivo es igual que otro. El tema importante, básico, es que la variabilidad es inherente a la variabilidad, es decir, el cambio permanente y la diferencia entre uno y otro es algo característico de los seres vivos. Los seres vivos somos diferentes. No existen dos hombres iguales, pero insisto, no existen ni dos ratones, ni dos, incluso mosquitos iguales. Ya.
Los frenólogos y los psicólogos, al determinar en zonas del cerebro el asiento de funciones, en este caso complejas, de las llamadas elevadas. ¿Por qué las llamadas elevadas? Hombre, las llamadas elevadas para ellos era los sentimientos, era el amor, era el odio, era la circunspección, las características de futurización, etcétera. Esas eran las elevadas. Las normales eran por la del hambre, la tendencia sexual, en fin, lo que nosotros llamamos en este momento los instintos, quizás, que malamente, por supuesto, pero ellos hablaban de funciones elevadas casi exclusivas del hombre, ¿no? Un polémico comienzo en los ensayos de los frenólogos decimonónicos. Explícanos esto. Sí, pero es que, claro, los frenólogos lo que hicieron una cosa buena, que fue una cosa interesante, que fue ligar áreas cerebrales a distintos comportamientos. Es decir, ellos pensaron con razón, quiero decir, inicialmente, que el cerebro tiene una serie de funciones y que hay áreas diferentes que realizan esas funciones. Vale, pero de ahí a que eso se manifestara en la forma exterior de la cabeza y que ello les permitiera conocer el carácter y las tendencias de la persona, si era asesino, si no era asesino, etcétera, de ahí va un abismo, ¿no? O sea, tienen un valor importante el ver por primera vez el que el cerebro tiene distintas funciones y distintas áreas, pero claro, el error grave fue el imaginar pues que eso se manifestaba en la cabeza y que eso serviría para mostrar el carácter y las tendencias de una persona. Realmente eso al final se convirtió por una payasada. La figura española considerada más importante de los fenómenos españoles fue Mariano Cubí Soler. También se interesó por el magnetismo animal y por la fisognomia. Explícanos esto de la fisognomia. La fisognomía es el estudio del carácter a través del estudio de la cara. Eso que nosotros hablamos muy normalmente, es decir, la cara es el espejo del alma, pues ellos trataron de desmenuzarlo para poder estudiarlo y para poder demostrar una serie de cosas. Pero claro, es absurdo. Cubí, al final, Cubí tuvo mucho éxito. Fue un hombre que, dio multitud de clases, multitud de cursos, que enseñó la frenología por todas partes, que incluso estudió la cabeza de los emperadores de Francia, de Napoleón III y de Eugenia de Montijo, o sea, eso le dio también mucha fama, y al final era pues un ejercicio casi obligado entre las clases pudientes, pues poder analizarse la cabeza, que por supuesto siempre les decían que eran buenísimos, ¿no? Y ya está, era una superchería que cuando murió Cubí, pues en realidad se desinfló el tema rápidamente. Pero claro, tiene el valor de que fue el primero que trató de hacer esas cosas aquí en España. El fluido es lo que hoy entendemos como sistema cardiovascular con infinidad de canales. Bueno, no cardiovascular, el sistema neurológico, ¿no? Realmente todavía hoy estamos hablando de que hay canales de la energía, de los chakras que van para acá y para allá y que si nosotros los desviamos, cambiamos la energía. Realmente, desde que Vesalio hizo la primera disección de un cadáver, la primera que se sepa, la habían hecho antes, supongo, pero bueno, en un cadáver demostró claramente, y hasta hoy está demostrado, que esos canales no existen. En realidad, ¿dónde están? Nos basamos en la medicina antigua, pero claro, hay que considerar que los antiguos no sabían anatomía y que eso en realidad no existe. Pero bueno, todavía continuamos y todavía se continúa. Ridiculizamos a los antiguos que hablaban de esos canales, etcétera, etcétera, pero hoy estamos haciendo exactamente lo mismo. El magnetismo animal, que era pensar en desviar la energía de un sitio a otro con las manos, es exactamente lo mismo que hacemos hoy con determinadas técnicas pretendidamente orientales. Así que seguimos en lo mismo. La Institución Libre de la Enseñanza la puso en marcha Francisco Giner de los Ríos. San del Río debía ser el inspirador. Estas son las noticias que me han llegado a mí. Veo que a ti te han llegado al revés. No, vamos a ver. San del Río
Sáenz del Río fue el que introdujo el krausismo en España. Al krausismo. Y es anterior a Ginés de los Ríos, claro. Entonces el que introdujo el krausismo y el que introdujo la idea era masón también, claro. Entonces el que introdujo esa idea de libre pensamiento, etcétera, pues son las que acogió Ginés de los Ríos, libre pensador también, masón también, que la introdujo. Y cuando hubo el famoso conflicto en la universidad, en la que la ley Orobio dijo que los catedráticos y los profesores de la universidad tenían que someterse a una serie de cosas y no podían hablar de la religión, o no podían hablar del rey, por ejemplo, hablar mal, etcétera, etcétera, pues produjo un rechazo a los profesores, los expulsaron de la universidad, un gran conflicto, y entonces Ginés de los Ríos y otros varios fundaron la institución Libre Enseñanza, que se ha mantenido como un foco, o se mantuvo como un foco de libre pensamiento, muy alejado del pensamiento, digamos, ortodoxo católico, hasta la Guerra Civil Española. Los textos vivos eran los maestros, mientras que los textos muertos eran los libros, ya que estos se podían prohibir. Sáenz del Río se incluyó en el índice de los libros prohibidos. Sí, claro. Pobre tío. Sáenz del Río es un personaje muy interesante. Es un personaje muy interesante, difícil, realmente muy difícil de entender, porque bueno, bastante complicado, pero es verdad que él introdujo pues todo lo que en Alemania ya estaba funcionando, lo introdujo aquí en España y provocó un shock tremendo. Consideremos que en aquella época la importancia de la religión era extraordinaria en todos los aspectos de la vida, aquí en España, claro. Y claro, rompió aquello, provocó un conflicto, que el conflicto quizá se solucionó hace poco tiempo. Antonio Machado y Núñez, médico y más tarde el doctor en ciencias, fue el primer naturalista español que defendió la teoría de Darwin y era krausista, sí, liberal y masón, evidentemente, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Hay que considerar una cosa. La oposición a la ortodoxia de la enseñanza y la ortodoxia de la religión, que estaba impuesta en todos los aspectos de la vida española desde el reinado de Isabel II, desde el comienzo del reinado de Isabel II, claro, la oposición a esa ortodoxia la hacen los krausistas y los masones. La institución libre de enseñanza, etcétera, etcétera. Y claro, se provocaron, el conflicto era entre esos dos, uno enormemente fuerte, que era la Iglesia, y el otro también fuerte en determinados momentos. Pensemos, los presidentes de la Primera República Española, todos eran masones. Pues bueno, esa disfunción entre uno y otro, ese conflicto entre uno y otro, es el que animó a la política, la ciencia, el mundo español. La ciencia española quedó un poco al margen precisamente por la ortodoxia esa cristiana, pero eso fue lo que fue y no tenía otra solución, es que era así. Rafael García Álvarez ingresó en la Sociedad Antropológica Española, en la masonería, en la logia Lux Excelsis, y llegó al grado 30, que es decir, de venerable. Yo no sabía que tenían el grado de venerable. ¿Has estudiado esto tú, la masonería? Claro, pero hay que pensar que Sagasta era el Gran Oriente. Praxedes de Mateo Sagasta, sí, pues fue el Gran Oriente de la masonería. Luego, este hombre estaba a un nivel, solo a un punto por debajo de este hombre. Era muy influyente en la masonería, ¿no? Y este hombre, García Álvarez, fue un elemento importantísimo porque introdujo la teoría de la evolución en la enseñanza secundaria española. Ya. La herencia una lucidez realmente extraordinaria, una lucidez magnífica. Ya. La herencia fisiológica es un hecho tan común y tan universal que nadie le sorprende y llama la atención. ¿Qué quieres decir con esto? ¿La herencia fisiológica? Sí. No sé,
está fuera de contexto la frase, no sé. No, esto lo dices en la página 157, a ver. Sí, pero si se toma un trocito, yo no sé lo que Sí, quiere espera, decir. que te lo leo, un momento. La herencia fisiológica es el hecho tan común y tan universal que a nadie sorprende ni le llama la atención que los hijos se parezcan a sus padres. Bueno, eso es Bueno, que pero eso es así. eso lo dice García Álvarez, claro, pero por eso, él lo dice García Álvarez, estaba sacado de contexto. García Álvarez piensa, y con razón, una vez más, el tema de la variabilidad humana, que las diferencias fisiológicas entre uno y otro, él decía fisiológicas, nosotros hoy diríamos genéticas, pues son las que hacen que cada uno sea distinto del otro y que no haya uno igual a otro, claro. Pero claro, yo ahí la frase la he tratado de poner en su contexto, en su momento histórico, en el que dice una cosa, bueno, muy rompedora, como es eso, la diferencia entre uno y otro que hace que los hijos no se parezcan a los padres o no sean exactamente igual que los padres, claro. Es realmente de una lucidez extraordinaria. La dura oposición al evolucionismo, porque siempre ha tenido que ser así, es porque la Iglesia no podía explicar nada después. Y claro, si entrábamos en pragmatismo se daba de hostias con la Iglesia esto, ¿no? Claro, es que el evolucionismo entraba en ese momento entraba en contradicción con la ortodoxia de la Iglesia, la creación, digamos, ¿cómo diría yo?, perfectamente guiada con la mano divina, paso a paso, segundo a segundo. Bueno, claro, esa idea choca con la idea del evolucionismo en un principio. Después, pues cuando se desmenuza realmente la situación, pues se ve que no es así. Ahora la discusión no está en eso, la discusión está en cómo empezó todo, ¿no? Pero claro, en aquel momento pensar esa idea tan estricta de creación cosa por cosa a una idea de evolución en la que no participa de esa manera tan directa la idea divina, pues claro, chocaba, pero chocó muy violentamente. ¿Se puede decir que los intentos de consolidación de la antropología física en España con pretensión científica vinieron de la mano del doctor Pedro González Velasco? Sin duda. Pedro González Velasco, por cierto, también masón. Pedro González Velasco fue un médico muy interesante porque pasó de porquero, él era porquero, quiso estudiar y no pudo, y entonces quiso ser sacerdote, tampoco pudo porque hubo una exclaustración, y entonces se metió de sirviente en una casa y estudió medicina. Caray. Y llegó a convertirse en el médico más famoso de España y el médico más cotizado de España. Sí, un hombre realmente apasionante. Y no solo apasionante en su biografía, sino en sus intereses, puesto que él coleccionaba de todo. Era un hombre universal, coleccionaba, pues ya ves, pues desde minerales, plantas, hasta tenía un museo en el que puso la placenta de su mujer de cuando dio a lo de su hija. Es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Un pensamiento típico del 19 también, ¿no? Muy universal. Pero la figura de Pedro González Velasco realmente es muy digna de leerse los libros y los textos que se han publicado sobre él, porque es espectacular. La Sociedad Antropológica Española fue la principal puerta de entrada del evolucionismo y del darwinismo en España. Esto fue así, realmente. ¿Dónde estaba ubicada? ¿En Madrid o en Sevilla? Estaba en Madrid. Estaba en Madrid. La tenía, o el presidente fue González de Velasco, la creó González de Velasco, y bueno, toda esta gente, Machado, etcétera, todo esto estaban allí. La grandísima mayoría, si no todos, bueno, casi todos, los miembros de aquella sociedad, muchos de esos miembros de la sociedad eran masones también, claro, porque participaban de esa manera de pensar, ¿no? Y es verdad que introdujo el darwinismo y que introdujo pues el concepto de evolución dentro de ese elemento, pues, digamos, librepensador, a religioso, si quieren, pues de esta gente que
sí creían en un ser superior, los masones creen en un ser superior, pero no alejado de lo estricto que era la religión en ese momento. Las nodrizas mercenarias todas lo son, de nodrizas. Se les tenía que pagar por su trabajo de dar el pecho, Bueno, pero a ver, esto no lo entiendo yo. Eso me lo está diciendo, esto también está sacado de contexto, eso está hablando de Testí, lo que habla de ese tema. El Testí, ya estamos hablando de un evolucionismo lamarquiano. Testí lo que habla es que, lo que dice es que, por ejemplo, en un capítulo dedicado a la mama en la mujer, y por eso yo lo pongo en el libro como un ejemplo del lamarquismo, es que él dice que la mama en la mujer, cuando ya no acostumbra a dar de mamar a su hijo y confía la nutrición del hijo en nodrizas mercenarias, es decir, que contrataban mujeres para dar leche a los niños. Ahora lo entiendo, pero las nodrizas todas eran de pago, que yo supiera. Bueno, no, aquí en mi tierra había también no de pago, familiares que venían y ayudaban a la familia. Pero bueno, las nodrizas mercenarias, pues claro, es lo que dice, que el tamaño de la mama se está reduciendo porque no le dan de mamar a los hijos. Y como lo confían el cuidado a las nodrizas mercenarias, pues entonces poco a poco se le va reduciendo la mama de tamaño. Por no usarla. Es tontería, pero bueno. Joaquín González Hidalgo defendió la superioridad intelectual de los blancos. Oye, un poco supremacista este tío, ¿no? Bueno, había muchos supremacistas. Hasta 1800... Había muchos. Sí. Como los movimientos supremacistas, no, realmente los movimientos supremacistas surgieron con mucha menos fuerza en los países católicos, es decir, Italia, España, Portugal, fueron menos supremacistas que los del norte, la gente del norte. ¿Por qué? Pues quizá por el protestantismo, ¿no? El protestantismo llevó a esa idea de supremacismo de los blancos sobre el resto de los grupos. De todas maneras, en todas partes hubo, pero el cristianismo lleva más a la igualdad, por lo menos a la hermandad entre las personas. Somos todos hermanos, etcétera, ¿no? Y por eso las leyes de India dice que los indios tienen alma, que no se les puede esclavizar porque tienen alma. Hasta 1880 no se convocó una plaza de anatomía humana en Granada. Tengo que entender que en las demás universidades ya las había, porque si no, ¿cómo se la hacían los estudiantes? Si era una clase de anatomía. No, eso está también sacado de contexto. No, en 1880 se convocó una plaza, pero no quiere decir que era la primera. Había habido muchas, claro. Se convocó una plaza y lo que yo digo ahí es que se presentó Federico Lori y Ramón y Cajal a esa plaza. Pero ya estaba en toda la Universidad Española, estaba ya de mucho antes. Porque yo entendía claro, pensemos que la anatomía era el punto, y lo sigue siendo, claro, un punto clave fundamentalísimo de la medicina. Entonces, en todas las escuelas de medicina se tenía que estudiar anatomía. Ahí en 1880 lo que se convoca es una plaza en la que Federico Loris, con 25 años, y Ramón y Cajal se presentaron, no la sacó ninguno de los dos, mereciéndola, y entonces desde entonces se hicieron amigos. Lombroso tarda mucho en salir, es el único que estudiamos en Derecho, el ser atávico. Sí, pero Lombroso, bueno, si se estudia en Derecho, malamente se estudia en Derecho, se debe estudiar como una cosa histórica, porque Lombroso lo que habla es pues las características del criminal nato, habla de que hay rasgos antropológicos, rasgos físicos que hablan de rasgos físicos que hablan de las tendencias del sujeto. Bueno, realmente eso está no desprestigiado, sino absolutamente olvidado ahora. Si se estudia en la Facultad de Derecho, pues malamente. ¿Puede considerarse el pueblo español como uno de los más duros de Europa? De los más puros. Duros.
duro, de duro. Es lo, Pues, bueno, es lo que yo he leído. A ver si me he equivocado también. Bueno, sí, bueno, que se puede conseguir, pero eso también, eso lo dice alguno, no lo dice, no es una, no lo digo yo, ni mucho menos. El pueblo español es un pueblo normal y que está súper puros, pero puros. puro, eso lo dice Federico Lori. Oloriz, Lori, sí. claro. Federico Lori dice que es uno de los más puros. ¿Por qué? Porque está todo mezclado. No es posible, y según dice Lori, y tiene razón, no es posible demostrar que hay, como se hablaba, una raza vasca o una raza catalana, que la raza catalana venía de las raíces germánicas, de invasiones germánicas, etcétera, etcétera. Él descubre, estudiando más de 8.000 cráneos, observa que en todas partes la mezcla es la misma, que es muy pura la raza. Él dice que es pura, no, yo diría que es mezclada, ¿no? Pero es muy pura porque no hay diferencias grandes entre las distintas regiones españolas, a pesar de que, como sabe, pues ya se han buscado 1000 veces elementos raciales para diferenciar a unos de otros, pero él demuestra que no lo hay. El sistema Lori resultó excelente, inventor de la huella dactilar, él mismo detectó la enfermedad que le llevaría a su muerte. ¿Y de qué murió este señor, que murió relativamente joven? Pues él era un hombre obsesivo, era un hombre muy tremendamente, era un hombre, pues, ¿cómo le diría?, tremendamente constante, posiblemente neurótico, ¿no? Posiblemente neurótico, que por ejemplo los cráneos lo medía 10 veces, él se medía la orina todos los días y la apuntaba, medía la cabeza de su hija todos los días y la estatura de su hija, es decir, era enormemente metódico, y él, dentro de todo eso, pesaba lo que comía, etcétera. Bueno, y él se detectó el cáncer que se lo llevó a la tumba, claro. Caray. Rafael Salillas Panzano, se le considera el padre de la criminología, aunque Concepción Arenal se opuso como buena abogada a sus teorías. Pero la única chica que había. Bueno, pero Salillas era tremendamente lombrosiano. Y sin embargo, hubo dos personas que fueron Olori y esta mujer que dijeron que no, que la delincuencia no era genética, no era heredada, sino que la delincuencia era producto de una sociedad, era producto del lugar donde vivían, de la sociedad en la que vivían, del estado económico que tenía, y bueno, y fueron dos elementos contrapuestos, por supuesto que hoy se considera el segundo, eso de que existen comportamientos heredados del criminal nato, eso ya no está. Oye, ¿y nos puedes hablar de la exposición de Filipinas, que parece que se les exhibía como si fueran monos? Bueno, la exposición de Filipinas fue una exposición para darle lustre a la colonización española en Filipinas, que se conocía muy poco. Y entonces pues trajeron un grupo de filipinos aquí y montaron en el Retiro pues las barcas donde estaban los filipinos, en fin, montaron pues un escenario de vida de aquella gente y trajeron personajes de verdad, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que hoy lo estamos viendo como una cosa fuera de lugar, que efectivamente lo consideramos como fuera de lugar, obvio, pero no olvidemos, en todas las exposiciones, hasta el año 58, 1958, un siglo después, se seguían manteniendo los poblados de los negros, se traían los negros, y en la exposición de Bruselas del 58, pues se puso a negros, que se vistió a estudiantes que estaban en Bélgica, se les vistió de indígenas aquellos, y hacían pues sus escenas así como teatros, ¿no? Bueno, pensemos que no es solo la exposición de Filipinas, no fue una muestra sola del colonialismo, sino que en Inglaterra también estuvo y en Estados Unidos, porque cómo no poder decirlo, ¿no? Estados Unidos, cuando paseaban a los indios americanos por todos los circos del mundo, pues era lo mismo, ¿no? O sea, que no nos teníamos que extrañarnos, era un momento, era una época y ya está. Charles Darwin era racista, considerado al hombre blanco, por supuesto inglés, situado en el punto más elevado de la evolución humana. No tenía abuela tampoco, ¿verdad?
No, pero pensemos que su primo fue Gal, que hablaba del eugenismo, ¿no? Es decir, que sí, él considera... Pero es que además consideremos una cosa, que este hombre era burgués y fue uno de los que, de los, digamos, ideólogos o constructores del Imperio Británico. Así que había que justificar el imperio con seres superiores y con seres inferiores. Charles Rich... Claro, sí. ¿Qué? Charles Richer, racista convencido que propugnaba la eliminación de los anormales para mejorar la raza. Sería el nazismo que se fijó en él, ¿no? Sí, claro, bueno, mucha gente. El racismo está funcionando en el mundo desde que el hombre es hombre. Las diferencias entre uno y otro son enormemente importantes. Pensemos, los egipcios separaban a los negros, separaban a los judíos, separaban a los asiáticos y a ellos, claro. Y por supuesto, cuando se habla de racismo siempre se piensa que el que habla de racismo es superior a los demás. Pero bueno, eso lo hemos tenido. Ahora, las leyes del racismo son interesantes porque siempre se ha achacado a los nazis, la ideología nazi, que los nazis fueron así y tal. Bueno, pues los nazis en los juicios de Nuremberg, los nazis dijeron que las leyes de eugenesia y las leyes de mejora de la raza eran sencillamente la habían copiado de los americanos. Pero eso hoy no se lleva y no se dice. Y pensemos también que antes que los nazis, bastante antes que los nazis, los suecos y los suizos también tenían un instituto de eugenesia que esterilizaron a un montón de personas. Esterilizaban a los gitanos, esterilizaban a los samis y esterilizaban a los que no eran como ellos. Y eso ha continuado hasta hace poco tiempo. O sea, que es que no nos saquemos vestidura y desde luego no, como se quiere echarle la culpa, no le echemos la culpa a los nazis solamente. No, es que eso fue una cosa general en todo el mundo. Y general en todo el mundo, salvo en los países, vuelvo a insistir, los países católicos. Los países católicos, con la idea de que todos somos hermanos, esas ideas racistas tan profundas no existieron. No quiero decir que no existan y que no existieran, pero con una muchísimo menor intensidad que en todos los países nórdicos protestantes. Porque hablas de Sabino de Arana, Nicasio Landa y después Aranzadi, desde su escrito Positivismo, abundaron en considerar que la raza era uno de los fundamentos del nacionalismo vasco, que esto es para echarse a reír. Hombre, vamos a ver, Sabino Arana, lo mismo, ¿no? Pero todavía hoy se nos ha hablado, yo lo recuerdo haberlo visto, que hubo un personaje político vasco que decía la diferencia del RH hacía que fueran los vascos una raza diferente. O sea, un absurdo absoluto, pero que evidentemente sirve de alimento a las tendencias políticas o a las inquietudes políticas de cada uno. El diferenciarnos unos de otros, también se ha dicho hace poco tiempo que los españoles eran estúpidos, eran tontos y tal, y eso se ha dicho en Cataluña, no quiero decir en otro lado. Miguel de Unamuno en 1901 mantuvo que el euskera, así como las ancestrales costumbres vascas, deberían desaparecer. Mira si esto... Si este hombre... Unamuno, que por cierto era primo hermano de Aranzadi, era primo, pues Aranzadi se llama Aranzadi Unamuno, pues Aranzadi incide mucho sobre la raza vasca y es uno de los inspiradores de esa idea absurda de la raza vasca. Pero Unamuno piensa lo contrario, y Unamuno ya sabe, era muy radical, era una persona muy radical, y dice que debía desaparecer todas esas cosas porque, bueno, él consideraba que era una tontería, claro. Olóriz pensaba, de acuerdo con su estudio sobre el índice cefálico, que no se podía hablar de una raza vasca ni tampoco de española. Bueno, yo no conozco al señor Olóriz, pero creo que tiene toda la razón del mundo. Absolutamente. Y además lo dijo en un momento en el que la multiplicidad de las razas se estaba poniendo de manifiesto, es decir, en todas partes se hablaba de las razas, los vascos hablaban de que eran una raza distinta, los catalanes que eran una raza distinta, los gallegos que eran una raza distinta, y en realidad él demostró que eso era una tontería.
En los individuos vascos estudiados por Aranzadi hay que decir que la boina prevalece siempre. Es una charlotada, ¿no? Vamos, claro, totalmente, vamos, que no tiene discusión ninguna, vamos, es una cosa absurda. Pero todavía se sigue insistiendo en ello, en algún caso. El pueblo vasco actualmente es un grupo étnico-cultural perfectamente definido. Esto lo dijo Barandiarán. Barandiarán. Barandiarán era un sacerdote. Ha estado muy mezclado con la religión. El nacionalismo vasco siempre ha sido siempre así, ha ¿no? sido Hasta había sido jesuita, lo consideramos así, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo creo que no tiene ningún sentido de que sea un grupo bien definido ni mal definido. Es que en realidad tan no es así que cuando se trató de demostrar que los de Euskadi Norte, que llaman a los vascos franceses, y los de Euskadi Sur, que eran una sola patria, pues resulta que físicamente no lo son. Yeah. O sea, que tampoco... No. Eso de la idea de la raza es una idea absurda que no tiene sentido. Hoy no podemos hablar de raza, tenemos que hablar de grupos humanos. Sí es verdad que los vascos se pueden parecer más entre sí que relativamente que otros de la península, pero lo mismo podemos decir que los de Andalucía se pueden parecer más entre sí que los de otro lado, y los de otro lado, naturalmente, ¿por qué? Pues por la proximidad geográfica, pero nada más, no hay diferencias para... Claro, es absurdo, eso es una cosa que no tiene sentido. Pero bueno. A partir de ahí, la presencia de estos supuestos vascos en Almería durante la prehistoria me parece un disparate, ¿eh? Es un disparate considerar que existan vascos tan diferenciables, que aparezca un vasco, ¿qué le digo yo?, en Sevilla, ¿no? Un tipo que aparece allí, la cara de un tipo de este es vasco. Eso es absurdo, no podemos distinguirlo así. Pero vamos, el forzar la antropología hasta el punto de unos tipos pretendidamente vascos en la edad del bronce aparecen en Almería como inmigrantes, etcétera, bueno, tiene gracia, ¿no? Doctor Hoyos, autor de Antropología Competente. ¿Qué es eso de la antropología competente? No lo había oído en la vida. No, Luis de Hoyos fue un antropólogo que nunca llegó a ser catedrático, nunca llegó a tener un puesto oficial de antropólogo, pero trabajó en eso. Y era un hombre ciertamente con una buena formación, pero en realidad también con la idea de la raza estaba muy presente en él, y la idea de la variabilidad genética, que en su último año ya habló de ello, pero con un desconocimiento casi absoluto. Barras de Aragón. Los seres vivos están sometidos a una ley constante de variación. No puede considerarse pues la especie como una cosa inmutable. Claro. Esto es lapidario, esto lo has dicho tú. Eso es absolutamente cierto, ¿no? Es que ya ahí estamos viendo ya cómo comienza con Barra de Aragón, comienza a hablarse de la variabilidad, ¿no? Y empieza a desestimarse dentro de la antropología el tema de la raza. Y eso es un tema valioso, puesto que es lo que hoy existe, que es lo que tenemos demostrado. Madrid, un lugar importante para el estudio de la prehistoria de un nivel comparable o superior a los de la cuenca del Sena o de las terrazas del Támesis. Afinas mucho aquí. Sí, bueno, es que en Madrid, en las terrazas del Manzanares, del río Manzanares, hay unos yacimientos, había, porque ya prácticamente no existe porque las construcciones lo han acabado, pero en las terrazas del Manzanares había una serie de materiales arqueológicos importantísimos para la historia del Paleolítico de las épocas más antiguas. Pero también había en las terrazas del Támesis, y también lo había en las terrazas del Sena. O sea que los sitios de terrazas de río es donde se encuentran los yacimientos más importantes, o yacimientos de esa época, de la época de la introducción de los humanos aquí en Europa, y etcétera. Entonces Madrid es un sitio muy importante porque aparecieron en los areneros del río Manzanares muchos materiales, y es un sitio tan importante o más como la cuenca del Sena o la cuenca del Támesis, sí. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro que nos acerca a la paleontología desde un punto de vista que llega a todo el mundo.
Leer Historia de la Antropología Española de Miguel Cecilio Botella, ediciones Guadalmazán. ¡Es fantástico! Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.